saqué un 4 o algo así. Sí. Empieza un desastre muy feo. Fue uno de los semestres en los que yo menos supe como que de la vida exterior, o sea... Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Lizeth Martín, para los que no me conocen. Y pues sí, he estado un poco muy perdida en estos días, lo siento, pero ya por fin terminé el examen más difícil de este semestre, que era el de ortopedia, que, ay no, ya luego que llegue a ese semestre les platicaré, o igual hago una crisis existencial antes, no sé, fue una situación muy complicada. Bueno, ya vamos a olvidar eso por ahorita, pero pues ya quise como que continuar con la serie esta que estaba haciendo de que, pues, o sea, que les había dicho que quería hacer como que por semestres, platicarles cómo fue mi experiencia en el ámbito académico y en el ámbito emocional, mental, psicológico. Pues ahora toca el turno de hablar de segundo semestre y para esto pues yo creo que igual lo voy a hacer como el que hice el primer video, que se los voy a dejar por acá, no sé por dónde aparezca la etiquetita, pero igual se los voy a dejar para que ustedes pues den clic si lo quieren ir a ver por si no lo han visto. Y bueno, ya saben que esta serie la hago con el propósito de que si hay personas que están interesadas en estudiar medicina, no para que piensen que vaya a ser igual, pero para que se den una idea de lo que a lo mejor se pueden estar enfrentando, ¿sí me explico? Entonces bueno, vamos a comenzar y voy a empezar primero con la materia de bioestadística. No preparé ningún guión ni nada, entonces pues voy a ir platicándoles de lo que yo más o menos me acuerdo y pues ya con base a eso pues ustedes formarán su criterio respecto a la materia y lo que quieran. Miren, en lo personal yo me considero una persona que soy como... no pésima, pero las matemáticas sí me gustan, pero hasta cierto punto. Yo a partir de, en preparatoria cuando llevé cálculo diferencial, yo hasta ahí llegué en mi amor a las matemáticas. Yo las matemáticas tengo un cierto respeto hacia ellas, o sea, llega un punto en el que digo esto ya no me entra. Les voy a platicar un poquito de esta materia. Bueno, ay no, disculpen si mi cara brilla un montón y ya estoy regulando disque la luz. Según yo ya sabía cómo regularla, pero ya no puedo, entonces lo siento. Bueno, el caso, que bioestadística, miren, la verdad, a mi punto de vista, sí fue una materia medio difícil, porque más que nada es muchas operaciones, tener mucho cuidado con los decimales. Ay, no, sí era muy difícil. Y luego, o sea, hubo un punto, pero miren, les voy a platicar cómo estuvo para mí. Yo había cosas que en las clases o sea, como que no entendía muy bien, o sea, la teoría, pero ya cuando lo iba haciendo con la práctica, pues ya como que te vas acoplando. Miren, es que de esto no puedo hablar mucho porque solo he llevado esa materia como de, pues sí, o sea, como de matemáticas en toda la carrera. Sí es muy importante para el momento de leer estudios, ensayos clínicos y todo eso, sí es muy importante la materia, pero sí hay conceptos que son como muy difíciles, al menos para mí lo fueron de entenderlos y de tratar como de aplicarlos en las fórmulas. Yo había cosas que sí decía así como de... ¿qué? No sé, les digo, es muy difícil, pero al final me fue súper bien porque les digo, como que cuando yo no entiendo algo, esto también ya se los mencioné en mi video que hice sobre, en primer semestre creo, de que algo como que me costaba más y más estaba ahí yo, bioquímica, o sea, pues igual, bioestadística igual, como yo sabía que me costaba mucho, pues era como de, ok, antes de un examen, porque esa es otra. La maestra fue una maestra la que nos impartió la clase. Ella nos hacía como que mini exámenes que contaban como tipo trabajos y ya esos al final pues tenían como que cierto valor sobre la calificación final y obviamente pues nos hizo 3 exámenes parciales, creo que ninguno fue acumulativo, entonces pues así nos evaluó. Yo para estos exámenes tenían un porcentaje de valor muy pequeño, y a mí me iba muy mal, que les digo, no sé por qué, como que me enfocaba también en otras materias que voy a ir como que de lo más ligero a lo más pesado. Entonces había otras materias en las que yo prefería enfocarme más y en estas sí le dedicaba su tiempo, les digo, sobre todo antes de un examen parcial, pero tampoco era como que me preocupara demasiado no entenderla, ¿sí me explico? Yo sé que es importante, por algo la tenemos en la carrera, pero le daba más importancia a otras, es lo que quiero llegar. Y para los mini exámenes, si no me daba tiempo de estudiar bien,
decía, bueno, pues no importa, voy a estudiarle muy poquito y a ver qué sale. Y pues sí, o sea, creo que en alguna vez saqué un 4 o algo así. Sí. Entonces, lo bueno que era un examen así súper, o sea, les digo, como eran tantos y tenían un porcentaje pequeño, pues cada uno valía muy poquito. Entonces no me afectó tanto, pero sí me quedé así como de... Hasta incluso la maestra me dijo así como de, ¿qué pasa? O sea, tú te esfuerzas mucho y es como de... Y ya pues al momento que llevamos el parcial, como supe en qué fallé, pues le metí mucho a eso y al final sí me iba muy bien en los exámenes parciales. Les digo, es cuestión de uno ir sabiendo en qué vas fallando y dedicarte a eso, ¿ok? Voy a cerrar ya aquí con bioestadística. No hay en realidad mucho que decir. De vez en cuando estoy revisando y sí nos dejaba tareas, pero eran tareas relativamente sencillas. Nos pedía también como que análisis de lecturas. Es lo que les digo, o sea, es importante porque te ayuda a entender artículos científicos, que en el área de salud pues es muy importante mantenerse actualizado, y sabemos que los libros a veces los renuevan que cada 5 años. Los artículos están saliendo diario, entonces pues es importante porque a veces manejan cifras o manejan términos que es importante saberlos a la hora de interpretar los resultados, ¿sí me explico? Y ya, pues eso fue todo. Sí nos dejaba, como en algunos exámenes de matemáticas, sí nos dejaba traer un formulario y pues calculadora y... Ay no, también el rollo de configurar la calculadora era para mí muy complicado, pero bueno, pues miren, todo se puede. Si yo pude sacar bioestadística adelante, todo se puede, amigos, ¿ok? En el rango de dificultad... Les digo, es que quiero ir como que de lo que menos, que bueno, aquí me equivoqué, hubiera hablado de salud pública primero antes que de bioestadística, pero bueno, ni modo. Ahora voy a hablarles de salud pública. Esa materia, ay no, para empezar nos lo dio una maestra que yo quiero muchísimo, que es muy linda, que la admiro demasiado porque es como que súper lista en su área. Ella estudió salud pública, esa maestra. Esta materia está interesante, les digo, estuvo fácil relativamente porque la evaluación era más hacer trabajos. Era mucho de hacer trabajos que de hacer carteles. Todo lo relacionado a salud pública es más como la difusión de la información a la población en general. Entonces, pues, iba más enfocado a eso. También, pues, hablábamos como de, o sea, promoción de la salud, de que lo que hacen, por ejemplo, en algunas instituciones de salud, hospitales y demás, que tienen como carteles y que te hablan, no sé, de métodos anticonceptivos, te hablan de enfermedades no sé, del hígado, cosas así, para que la gente pues pueda entenderlas a lo mejor un poquito y demás. O sea, o también, por ejemplo, a veces programas que hacen las enfermeras, médicos así, que van a escuelas y hablan de un tema en particular, pues eso también, o sea, veíamos más que nada como que todo eso. No lo hicimos en esta materia, no fuimos como que a escuelas o así, pero sí recuerdo muy bien que hicimos un video, hicimos al final, porque ese era el proyecto final, hacer un video en equipos sobre un tema de importancia en la salud pública, y nosotros lo hicimos enfocado al suicidio. Sí es un tema muy serio, entonces, pero les digo, a mí me da risa porque pues al grabarlo con compañeros yo no tenía nada de experiencia. O sea, yo ahorita pues me puedo sentar y puedo hablar tranquilamente frente a una cámara, pero en ese tiempo pues era como que medio complicado. Y más porque teníamos que como que actuar. Ay no, si encuentro ese video se los voy a dejar en la cajita de descripción o acá, porque sí nos quedó muy bien, o sea, y era un tiempo en el que apenas había salido la serie esta de 13 razones, entonces pues no nos basamos completamente en esa serie, pero sí tomamos como que algunas ideas y no sé, a mí me gustó cómo lo grabamos y todo. Y sí, nos fue muy bien, les digo, ese fue el proyecto final. Entonces, la evaluación a lo largo del semestre se basaba más que nada en trabajos. Y les digo, era muy enfocado a eso, promoción de la salud. Entonces, pues sí, era más que nada poner atención en clase a términos y cosas así. Y pues nada, les digo, estaba muy, no sencilla porque pues les digo, era de hacer trabajos y pues sí te quitaban tiempo a lo mejor de estudiar para otras materias, pero a comparación de que te quemaba o de que te desgastaba mucho, pues no, porque a lo mejor algunas era como de que, pues hacer a lo mejor un cartel, entonces ya como que te distraes en ponerle estilo y demás, entonces está bastante bien. Y luego esta maestra nos hacía como que muchas actividades
actividades en el salón para que entendiéramos conceptos. Entonces terminábamos, porque me acuerdo que su clase era después de una materia súper difícil. Entonces pues esa materia nos desgastaba un montón, y cuando entraba esa maestra dice, los noto demasiado tensos. Dice, no, pues vamos a hacer una actividad para relajarnos poquito. Entonces les digo, a mí me gustó más que nada por la maestra que nos impartió la materia, que muy buena, sabe muchísimo en su área y supo cómo transmitir su información. Les digo, esa no la considero de tanto grado de dificultad en este semestre, pero pues así era como se trabajaba con ella. Ay no, miren, ya aquí tengo mucho conflicto porque a partir de aquí empieza un desastre muy feo, empieza algo muy feo. Las materias ya que siguen de aquí tienen su grado de dificultad. Es biología molecular. Ay no, no sé cómo hablar. Es que esta materia sí... Miren, para empezar, hubo una situación que al inicio teníamos un profesor. Ese profesor era, no sé, o sea, era demasiado listo, pero el problema que usaba con nosotros términos demasiado avanzados, y apenas vamos en segundo semestre. O sea, el salto de primer semestre a segundo semestre es complicado más que nada por la carga de materias y por la diferencia que tienes, o sea, la asignación de tiempo que tienes que hacer a cada una. ¿Sí me explico? En primer semestre eran nada más 3 materias, pasas de tener 3 materias a tener 7, entonces es como de que... Y ya en biología molecular, ay no, es que les digo, fue todo un caso, porque yo admiro muchísimo a todas las personas que hacen biotecnología y ese tipo de cosas. No, otro nivel, o sea, otro nivel. Usaba demasiado términos, es que eran moleculares, o sea, muchos términos moleculares ese profesor. Yo dije, es que yo no sé, o sea, creo que nada más nos dio clase 1 o 2 semanas, fue muy poco tiempo, y yo estaba como de, ¿por qué ese profesor estaba muy dedicado a la investigación? Mucho, les digo, es que era muy listo. Y yo estaba, o sea, yo en todas sus clases yo me sentía como que ausente, no sé cómo describirlo, pero era muy difícil esa materia. O sea, sí nos daba como que definiciones de términos y así, pero como en ese momento estaba haciendo una investigación sobre el virus del VPH, pues nos hablaba de que no, muchachos, que los serotipos, que no sé qué, nos hablaba un montón. Y yo me asustaba, o sea, yo me quedaba impactada, y me acuerdo que yo platicaba con mis amigos y todos decíamos, es que, ¿cómo vamos a estudiar para este examen? Porque no entendemos. Una materia muy complicada. Después les digo, este profesor tuvo una situación y se tuvo que ausentar de ser docente. Me parece que después volvió, no sé. Y en su lugar hubo un reemplazo de uno que fue sus mejores alumnos de él. Y este chavo también ya había terminado y no sé si también ya tenía una maestría, la verdad no sé. Pero el caso que ya era un alumno egresado y era de sus mejores alumnos y nos dijo que no lo iba a dejar a él. El caso que llegó él y sí hubo un poquito más de estructura, o sea, más apego al programa de la materia de estudios, pero... es que no sé, les digo, ya no recuerdo ni siquiera. Miren, para empezar nos hizo el primer examen y yo estudié pues de mis apuntes y así, y de las diapositivas que él nos proyectaba, porque creo que sí nos dejaba de que tomarle foto. Entonces yo estudiaba de lo de las diapositivas y aparte pues anotaba lo que él decía, y también de eso estuve estudiando. El primer examen sí estuvo muy difícil, porque les digo, es que son términos que no estábamos acostumbrados a escuchar en medicina. No sé, fue demasiado intenso, pero pues salió adelante el primer examen parcial. Era la evaluación. Creo que no nos dejó ningún trabajo. Me equivoco. Sí nos dejaba trabajos, nos dejó trabajos finales y nos dejaba hacer como que comentarios de artículos. Él nos proporcionaba artículos, o me parece que nosotros los teníamos que buscar, pero tenían que cumplir con ciertos requisitos para que lo pudiéramos nosotros como que evaluar y hacer comentarios, y pues contaban como que como trabajos, pero principalmente la carga de la evaluación pues iba enfocada a los exámenes. Miren, no, esto se los voy a contar. Ay, no, es que hay demasiadas anécdotas de risa con esto, pero esas mejor se las voy a contar para la parte en la que hable del aspecto psicológico, porque sí, en ese tiempo yo literal, o sea, todo esto que anda de pelo aquí no lo tenía, porque de verdad se me cayó un montón del estrés. Fue uno de los semestres en los que yo menos supe como que de la vida exterior. O sea, ya ahorita me da risa, porque ya llegó un momento, les digo, en la carrera en la que como que te da risa y dices, pues sí, o sea, como que ya te acostumbras, pero en aquel momento me da risa y digo, ay, ¿para qué te metías? Pero bueno, no, la neta soy muy feliz, ¿para qué les miento? Y bueno, pues así les digo, nos dejaba trabajos y como comentarios de artículos y demás.
y había libros y todo que él mismo nos dijo que estaban como que muy buenos y algunos sí los leí. De veras, por cierto, de bioestadística no leí ningún libro. Sí nos recomendó la maestra, pero yo no lo leía porque lo mismo, no entendía mucho. Entonces prefería preguntarle a la maestra. Y de salud pública tampoco fue necesario como que recurrir a libros porque les digo, era más que nada trabajos de lo que a lo mejor la maestra nos proporcionaban diapositivas, entonces pues no era necesario buscar tanto información. Aquí en biología molecular, sí, miren, el que sí leí, ahorita que ya me estoy acordando, es uno que se llama Lewin, es genes Lewis Benjamin. Bueno, les voy a dejar como que aquí si lo encuentro. Ese libro sí lo llegué a consultar porque él nos había recomendado, me parece que ese. Entonces, pues bueno, también aquí tengo varios. Un texto ilustrado de biología molecular. Les voy a dejar como que imágenes aquí de los libros que aquí tengo de biología molecular por si pues están pasando por este semestre o así y les ayuda, pues adelante. Ya al final tuvimos que hacer una presentación y él nos repartió unos temas y eran en equipo. Entonces a nosotros nos tocó el tema de epigenética. A mí batallé mucho para entender los conceptos y para poder hilar lo que iba a decir en mi presentación y lo que iba a hacer en mi trabajo. Estuvo muy pesado, pero al final me gustó mucho el tema. O sea, la verdad sí. Miren, todo lo que es biología molecular es súper interesante y muy importante, pero les digo, yo tengo cierto punto en el que es como de que ocupo estudiar mucho, o sea, ocupo entender mucho esto. La neta sí es como de que es otro nivel. Es un nivel es muy interesante, pero a la vez es demasiado, no sé, es que es difícil de explicar. O sea, ya hasta que lo vives, ya les digo, ya ni siquiera es como que, no sé, estoy muy choqueada todavía recordando. El caso es ese, que fue en equipos, hicimos ese trabajo final. Me parece que al mejor equipo que le haya gustado daba un punto sobre la calificación final extra y al segundo y tercer equipo les daba 0.5, algo así, sobre la calificación final. Entonces pues sí estuvo muy pesado y nosotros pues no ganamos, pero bueno. Miren, ya el tercer examen, les voy a decir la verdad, estuvo horrible, muy difícil, horrible a más no poder. De verdad estaba muy feo. Miren, o sea, resumidas cuentas, de ninguna manera se pudo pasar ese examen. De ninguna manera. Yo estaba muy choqueada, yo dije, es que me va a ir muy mal. Incluso había personas que medio entendían la materia y decían, a mí también me va a ir muy, muy mal. Entonces dije, bueno, si a ellos les va a ir muy mal, ¿a mí qué me espera? Al final fue horrible. Las calificaciones fueron un desastre y el profesor pues tuvo que recurrir a lo mejor, porque neta era como, no íbamos a reprobar muchos, pero si a lo mejor tú ya ibas tirándole un 8, un 9 de calificación final, pues sí te bajaba como que hasta un 7 y era como de... Entonces lo que decidió hacer fue como que intentar ayudarnos a que la calificación de todos subiera, porque sí dijo, no, pues, o sea, yo entiendo que ustedes no es tan, no necesario, pero dijo, no necesitan tanto nivel avanzado de esta materia, así que bueno, pues al final nos fue muy bien. Yo saqué 9 final en esa materia, me supo a un 20, o sea, yo dije, por fin, o sea, ay no, les digo, es que fue todo un caos, mucha risa, es que les digo, ay no, tantas anécdotas que hay para sacar de esto. Bueno, espero ya luego poder platicárselas. Ahora, en nivel de dificultad, pues voy a pasar a fisiología. De esta materia es fisiología 1, porque aquí no vimos lo relacionado como a neurofisiología, que te lo dan en tercer semestre, se llama fisiología 2, porque la fisiología es tan extensa que no la puedes ver en un semestre. O sea, incluso para mí debería de ser como 3 semestres, porque sí está muy pesado. Para fisiología, ya lo saben, se habla mucho del Guyton. A mí en lo personal no me gustaba, o sea, sí lo llegué a leer las primeras veces que la maestra nos lo recomendó. Incluso ella se llegaba a basar mucho de ese libro para hacer sus exámenes, pero a mí no me gustaba tanto porque sus imágenes... y luego era mucho texto, o sea, hablaba mucho, daba muchos ejemplos y eso estaba cool porque te hacía entenderlo, pero yo llegaba a un momento en el que me desesperaba porque eran demasiadas páginas y yo decía, es que siento que no va a acabar. Pero bueno, o sea, ese libro es súper famoso, lo recomiendan no solo para medicina, sino como que
para muchas áreas de la salud. Muy buen libro, pero les digo, a mí en lo personal no me gustó. También otro que nos recomendaba la maestra que sí me gustó un poco más que el Guyton es el Gannon. Igual les dejo imágenes por aquí. El Gannon lo usé más también para Fisiología 2, para el área de laboratorio. También se me olvidaba decir eso. En Biología Molecular no llevamos laboratorio, en ninguna de las otras que les mencioné materias no llevábamos laboratorio. Y ya a partir de aquí, de Fisiología 1, sí llevábamos un laboratorio. El laboratorio estaba muy pesado porque me parece que nos dividieron al salón en 3. Una parte iba el lunes, otra el martes y otra el miércoles. El laboratorio era teníamos clase creo que de 7 a 2 de la tarde y me parece que de 4 a... Miren, en el programa venía marcado de 4 a 8. Pero creo que fue en Fisiología 2 o así, donde a veces había prácticas más tardadas y a veces salíamos. Me acuerdo que una vez salimos a las 10 de la noche de la universidad, entonces sí estaba muy muy pesado y prácticamente yo iba los martes me parece, entonces los martes yo era como de que todo el día en la universidad llevaba almuerzo, comida y cena, ni modo. A veces cena no, cuando nos decían de que la práctica iba a estar como que sencilla, pues no, no nos decían mucho. Miren, ¿saben qué? Voy a dejar este video, o sea, voy a hablar de fisiología y yo pienso que lo voy a dejar hasta aquí porque ya casi llevo media hora y pues bueno, no quiero hacer los videos tan desgastantes para ustedes, entonces voy a dejar hasta aquí, voy a hablar de fisiología y les voy a hacer la segunda parte con las otras materias porque les digo, quiero tratar de ser muy explícita para que se den una idea de cómo era el ámbito académico, por si alguno pues está interesado en entrar a esa universidad o así, ¿ok? Entonces, bueno, nomás eso para que no se les haga tan pesado. Ya luego grabo la segunda parte y también se las voy a subir. Ok, continúo. Les digo, el Gannon también era un libro que me gustó mucho, pero un libro que yo de verdad me encantó por las imágenes. Ya desde primer semestre les mencioné que yo amé mucho el Nether de anatomía por las imágenes. Yo soy demasiado visual. Yo ocupo como que muchos colores, imágenes muy, muy vívidas de algo para que yo lo pueda entender más. El texto también es como de, ok, lo leo y me lo puedo imaginar, pero una imagen a mí me ayuda muchísimo, muchísimo. Si eres como yo o quieres ver a ver qué tal, así, te recomiendo que igual puedes leer el tema en algún libro, que a veces era lo que yo hacía cuando no entendía. El libro del Boron, les voy a dejar igual una imagen por aquí. Ese libro es muy avanzado, o sea, explica fisiología muy fuerte, o sea, con fórmulas y demás. Y yo había temas que no los leía de ahí, o sea, porque les digo, llega un momento en el que te perdías. Pero ese libro del Boron a mí me gustaba por las imágenes, porque había imágenes súper bellas que yo decía, es que los colores, y venían muy explícitas de que... Y lo que yo hacía muchas de las veces era eso, leía el tema de otro libro, por ejemplo, del Gannon, cuando ya no tenía mucho tiempo o así, y a veces del Guyton, pero las imágenes, si yo no entendía muy bien, buscaba a ver si había una que explicara en el Boron. Entonces ese libro también lo recomiendo un buen. Les digo, más que nada por eso de las imágenes. El texto es pesado de entender. Había cosas que les digo, yo no las entendía y era como de, esto es muy avanzado, esto no me sirve para ahorita la materia. Pero pues eso, ese libro muy bueno, a mí me ayudó bastante lo que fue Fisiología 1 y Fisiología 2. Y ahora les voy a hablar primero en teoría, y luego ya les voy a hablar de lo que hacíamos como en prácticas y así. Primero, en la teoría era una profesora la que nos daba esta materia. Siempre la teníamos de 7 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces, bueno, estaba chida, o sea, esta maestra lo que hacía era que sacaba imágenes, muchas imágenes las sacaba del Boron o algunas del Guyton y así, y las ponía en una presentación y ya ella platicaba y platicaba y platicaba. O sea, bueno, no platicaba, sino que explicaba el tema, solo basándose con imágenes. Y digo, estaba bien, pero a veces el problema era que pues no podías anotar todo. Entonces igual, no sé si en primer semestre también, como les comenté, pues yo había clases que grababa y ya después las pasaban. Y con fisiología hice eso. También con biología molecular lo llegué a hacer un par de veces porque dije, no, esto sí. Además, también había veces que no entraba a esa materia porque es que ya luego también les voy a explicar. No entraba a biología molecular, pero dejaba grabando
y ya después con la presentación y con el audio pues pasaba a las clases. Otro tema. Luego les platico también por qué. Y no fue para nada malo, lamentablemente todo era para seguir estudiando, pero bueno, el caso que me desvió mucho, les digo, yo grababa también de fisiología y después si algo se me iba o una palabra, porque yo soy muy lenta para escribir a mano pues, y en ese tiempo no me llevaba la computadora siempre, entonces cargaba con mis libretas y ya en los últimos semestres me llevaba solamente mi computadora, ya casi todos los profesores te dejaban usar tu computadora y ahí sí puedo escribir más rápido, pero a mano no. Pero me gustaba a veces para hacer dibujos y subrayar de una vez lo que decía a lo mejor la maestra que era importante y así. Eso estaba muy bien, pero les digo, a mí se me iban muchas cosas y tenía que grabar. Esta maestra no nos dejaba trabajos como tal, pero estoy viendo que nos hacía entregarle resúmenes. De esto sí, ya me acordé. No me acuerdo cada cuánto exactamente se entregaban resúmenes, pero tenías que hacer tus resúmenes de un tema y eran resúmenes a mano. Eso sí me acuerdo. Y creo que era sobre los temas que íbamos viendo, pero lo teníamos que sacar del libro. Me parece que así era. Sí, miren, ya estuve revisando de qué eran más o menos los resúmenes que teníamos que entregar y efectivamente sí era como de eso. Por ejemplo, aquí estoy viendo que el resumen número 1 que tuve que entregar fue sobre la estructura física de la célula y igual estos, les digo, eran a mano, los teníamos que sacar como de libros o así. Y ya pues se los entregábamos y nos contaba, era un porcentaje muy pequeño, pero pues era como trabajos. Entonces pues así, nos evaluaba con eso y con los exámenes parciales y la verdad, déjenme revisar. No encuentro el programa, lo siento, para ver cuánto peso tenían las prácticas y cuánto la teoría. No me hagan mucho caso, pero si mal lo recuerdo, me parece que era un 70% teoría y un 30% laboratorio. Si no, igualmente voy a buscar a ver si en la página de la universidad todavía está el mismo programa que yo tuve, porque me parece que modificaron después, no sé. Y bueno, si llego a saber de los porcentajes, pues igual se los dejo alguna nota, no sé. Entonces así era la teoría. Les digo, la maestra sí nos impartía la materia, entregábamos resúmenes y nos evaluaba con los exámenes parciales, que miren, les voy a decir la verdad, no estaban tan difíciles, pero la maestra los hacía muy confusos, entonces sí tenías como que saber bien, entender bien las cosas para poder responderlos. Creo que había de todo, había opción múltiple, había abiertas, me parece que también de relacionar. Creo que en alguna ocasión sí nos llegó a poner como que ilustrar o hacer como un diagrama no me acuerdo si fue del potencial de acción o algo así. Me parece que sí nos lo dejó en un pequeño fragmento de un examen al final y yo así como de... Pero no me fue mal, o sea, al final sí, no era de que sacara 10 en sus exámenes porque estaba relativamente difícil, pero miren, sí tenía mucho conflicto porque hacía algunas preguntas que estaban medio confusas o mal estructuradas y así, y en mi mente se confunde mucho y es como, y yo necesito preguntarle mucho a los profesores, no sé, yo soy muy así, y cualquier cosa que dudo es como de, a ver, estoy entendiendo bien la pregunta y le tengo que preguntar a los profesores cómo está planteada la pregunta para poder entender y cómo voy a responder. Entonces, pues así las cosas, y muchas veces a esta maestra pues sí le tuve que hacer como que muchas preguntillas. Pero bueno, de ahí en más, nada que yo recuerde como que fuera de lo normal, ok, todo bien. Y ya pues en las prácticas, o sea, en las prácticas de laboratorio, les digo, nos teníamos que ir desde las 4 de la tarde, que a veces empezábamos un poquito más tarde porque pues en lo que llegas te acomodas, como 4:15, 4:20 más o menos terminábamos empezando las prácticas y eran prácticas relativamente sencillas. Pero miren, yo soy trato de ser como de que, pues sí, o sea, yo también estoy en contra como de las pruebas en animales y así en maquillaje, pero para algunas prácticas sí tuvimos que usar ratas de laboratorio, pero eso sí, no las hacíamos sufrir, porque a mí pues sí no me gustaba y no sé, sí era como que difícil, no en todas las prácticas, pero en segundo semestre, en Fisiología 1 me parece que sí hubo una o dos, creo, que usamos y ya. Pero bueno,
Eso es importante decirlo. Y pues había personas que no estaban de acuerdo y que no, simplemente observaban y ya, o sea, si es fuerte a lo mejor, o sea, si también te consideras como muy sensible a estos temas, pues sí es difícil. Pero miren, yo también les digo, soy muy así, pero es una opinión, es muy difícil de ponerte blanco o negro. O sea, no les voy a decir así como de que sí, estoy totalmente en contra del maltrato. O sea, en la cosmética sí, es como de ya ahorita a estas alturas ya no es necesario hacer pruebas en animales. Bueno, ok, en eso estamos de acuerdo. Pero en cuanto a medicamentos, vacunas y demás, no sé qué opinar al respecto. Miren, sí son temas muy delicados que no haría falta como que solamente les diera un argumento, haría falta ahondar también más en el tema, pero bueno, eso es importante, igual se los digo, si tuvimos que llegar a utilizar 1 o 2 veces, pero y ya les digo, no sufrían, no las hacíamos sufrir. La mayoría de las veces pues era como que, ya no recuerdo muy bien exactamente cómo eran las prácticas así, cuando usábamos ratas, pero pues afortunadamente no fueron muchas. Y bueno, la primera vez sí sufrí un montón, no me gustaba escucharlas porque hay unas que eran bien chillonas, es que las teníamos como que agarrar y te enseñaban desde agarrar a la rata y así, y hay unas que apenas las tocabas y ya estaban gritando, o sea, había unas que eran muy gritonas y a lo mejor eso para unas era como de ay, pero no las estabas haciendo nada, ¿sí me explico? Entonces bueno, es un tema muy delicado que miren, yo mejor ahorita no voy a tocar porque no me voy a poner aquí 3 horas a argumentar sobre algo que es difícil de por sí, entonces bueno, espero que entiendan eso. Y de igual forma les digo, ahí respetan en el laboratorio, si tú dices yo no quiero tocar al animal o así, respetan, entonces no pasa nada. Me parece que yo nunca llegué a sacrificar alguna porque pues igual, o sea, no me animaba, pero pues lamentablemente tenía que cumplir con mis prácticas ahí. En cuanto a las prácticas de laboratorio, les voy a explicar, era un profesor por día, o sea, los lunes estaba uno, martes otro, miércoles otro. A mí me tocó en fisiología 1 un profesor que era listo, pero ay no, también nos daba mucha risa cómo daba los temas, y lo que hacía era que a lo mejor al principio había clases en las que él llegaba y nos reforzaba un poquito la teoría que veíamos en clase antes de comenzar y ya, o había otras en las que, miren, como por ejemplo en mi grupo, yo iba los miércoles, ahora que recuerdo, iba los miércoles, porque en ese momento mezclaban, creo, a personas de mi grupo, del grupo A, con personas del grupo B, y mi roomie estaba en el grupo B. Entonces pues nos fuimos juntos al mismo día porque en ese tiempo pues nos movíamos en su vehículo y era más fácil los dos ir al mismo laboratorio el mismo día y regresarnos los dos a la casa. Entonces pues sí, ahora que recuerdo fue los miércoles, creo. Entonces ya, éramos 4 mesas de alumnos, o sea, repartidos, y cada mesa, o sea, tenía un instructor. Estos instructores son alumnos que van en niveles más avanzados, como si fuera un videojuego, pues casi así. Bueno, como iban en semestres más avanzados, por ejemplo, creo que a partir de cuarto semestre, algo así, ya podía ser instructor de fisiología. Y entonces hay instructores que lo hacen a lo mejor por beca de la universidad, algunos por tener, como ir aventajándole como al currículum, como tener experiencia, no laboral, pero pues sí, o sea, hacer experiencia más que nada y poder ponerlo a lo mejor en un currículum. Entonces estos instructores, pues les digo, eran alumnos que el profesor nos decía cómo la práctica, cómo se iba a llevar a cabo y así en unas media hora lo mucho, 1 hora lo mucho, y ya decía, bueno, pues a trabajar en sus mesas, y ya cada mesa tenía como que su material y éramos creo que como 8 alumnos por mesa, algo así. Y ya las prácticas, ya nuestro material estaba en la mesa y todo, y el instructor, ahora sí ya de manera individual, había instructores que eran más light, por así decirlo, y que era como de, miren, les voy a explicar lo que es esto y así. Y había otros, como el que me tocó a mí, que, ay no, es que les digo, ¿por qué medicina a veces parece, bueno, no medicina, sino como que hay cosas que es como de, es que esto podría ser sacado de un reality show, o sea, es como, ay no, muy, muy extraño. Pero bueno, el instructor que a nosotros nos daba clases, o sea, para empezar era como demasiado, ¿cómo explicar? Es que ni siquiera voy a decir su nombre ni nada, pero a mí me da mucha risa que le decíamos, era súper estricto, muy estricto, o sea, y a mí sí había veces que era como de, basta, muy, ¿cómo decirlo? Se sentía súper, sí era muy listo, la verdad sí era muy listo, sabía mucho de fisiología, sí hay cosas que sí digo, bueno, por él, o sea, por hacer sus prácticas, entiendo muchos conceptos de fisiología y así, pero bueno, o sea, imagínense que
ya hasta las otras mesas lo conocían como el más estricto y como que el más sabelotodo y demás, que bueno, le decían Potter. Le pusieron Potter porque además, o sea, no se parecía tanto como a Harry Potter, pero usaba lentes. Entonces era como de, no, sí, mira que él es el mero mero de Gryffindor y sabe cuánto. Entonces pues a mí me era como de que, mira los Gryffindor y Potter y que no sé qué. Muy, digo, eran esas cosas que me daban las ganas de volver a cada laboratorio porque, todavía extraño las clases presenciales. Y les digo, le decían Potter y así lo voy a llamar, ¿ok? O sea, ni siquiera nadie sabe que le decíamos así, solo personas muy, muy cercanas entenderán. Bueno, Potter era súper estricto con las prácticas, incluso nosotros éramos la mesa que más tardábamos en salir. Había mesas que 1 hora y media, a las 7:30 ya estaban, y cuando las prácticas no eran muy tardadas de por sí, y se iban las otras mesas. Y sus prácticas sí eran estrictas, o sea, sí les pedían como que muchas cosas, porque esa es otra. Te tenías que apegar a lo que tu instructor te pedía, no a lo que el profesor en sí te pedía, ¿sí me explico? El profesor daba como que el tema en general y así, y te podía ayudar a resolver dudas y demás, pero los instructores, los que estaban en cada mesa asignados, eran los que te decían el protocolo, bueno, o sea, como la lista de cosas que tú tenías que incluir en tu práctica, cómo hacerlas y demás, ¿no? Entonces, pues, les digo, Potter era súper estricto. Mucho, o sea, nos pedía muchísimas cosas y yo soy muy, ¿cómo decirlo? Muy quejoncilla, o sea, para unas cosas es como de no manches y que no sé qué, entonces yo me quejaba un montón, entonces a veces lo hacía enojar bastante y más cosas nos dejaba y era como de, pero yo por coraje era como de, le voy a hacer una práctica bien chida para que se le quite. Les digo, una cosa muy rara. Entonces ya pues sí me esforzaba un montón en las prácticas, pero también pues me quitaban mucho tiempo. Entonces era como de, en lugar de estar estudiando, tengo que hacer esta bendiga práctica de Potter. Sí, era muy pesado por eso también. Y este Potter pues otra cosa también que tenía era que incluso antes de entrar al laboratorio te daban, o sea, bueno, no te dan, te pasan el manual y ya tú lo imprimes y lo tienes que llevar engargolado. Entonces yo ya teníamos cada quien nuestro manual y Potter nos encargaba de que, lo tienen que leer antes la práctica, les voy a preguntar antes de la práctica, durante la práctica y así. Dijo, y pues si no me responden, les dejo, creo que nos dejaba como que más cosillas extra y a veces nos dejaba unas preguntas como de preguntas curiosas y en las prácticas, y si las sacabas bien o algo así, creo que te daba como que unas décimas de más, algo así. Les digo, era muy meticuloso el Potter, o sea, desde que el formato, muy específico todo, y era como de wow, o sea, sí, verdaderamente es un Potter, no sé. Entonces, pues así les digo, era de que, y es que eso también, no, es que miren, son tantas cosas, ya llevo casi 50 minutos, no, a ver, acabamos a las 2 clases, ¿ok? Ya estábamos hartos. Nos íbamos, porque esa es otra. En la universidad, el salón donde yo estaba en este lado, y el laboratorio pues me parece que en primer semestre también les comenté de histología, que estaba hasta, o sea, hasta el más allá. Entonces teníamos que caminar un montón. Entonces ahí vamos, de 2 a 4. Yo iba bien cargada. Yo traía mi mochila llena de libretas. Luego traía a veces llevaba hasta un buen de toppers, porque les digo, me llevaba almuerzo, comida y cena. O sea, iba súper cargada, con botellas de agua, con un termo para el café. O sea, yo iba súper cargada. Y hasta allá, hasta donde estaba el laboratorio, cerca había una cafetería. Lo que estaba padre, que nos íbamos el grupito de amigos y así. Y pues era 1 hora a lo mejor, platicar así, que echar chismecito, platicar comiendo a gusto y ya, o sea, si no habías leído la práctica, órale, o sea, de 3 a 4 o algo así, o 3:30 a 4, pues era leer las prácticas, o sea, la introducción, captar los conceptos y demás. Y sí era muy desgastante porque a veces era como de, ya me quiero ir a mi casa, pero es como de, estudia, falta tu práctica, échale ganas a la vida. Y ya pues teníamos que hacer eso. Les digo, ya era muy... no, es que son tantas cosas que rizan. Ya me estoy acordando y me está dando mucha risa. Pero bueno, ya también, a ver si en el video que hable de lo mental, hay una situación que fue mucha risa. No, que me pasó a mí y pues que yo se las voy a contar, o sea, porque merece ser escuchada. Todavía nos acordamos de eso y nos da un montón de risa a mi amiga y a mí. Y bueno, se las voy a contar cuando haga el video de cómo fue mentalmente este semestre, ¿ok? Me falta la evaluación del laboratorio.
el laboratorio nos hicieron 2 exámenes. Uno fue como, pues sí, como a mitad del semestre y el examen final. Y nos lo hacían con base a lo que veíamos en el laboratorio, en las prácticas. No era lo que hacíamos lo que veíamos en teoría. O sea, independientemente de lo que hayas visto en teoría, en tu salón, lo que viste en las prácticas de teoría, esa es otra. O sea, no te ponían a hacer nada en los exámenes de laboratorio, sino que era un examen teórico escrito y ya. Y ese profesor sí era mucho te ponía preguntas de explica o define, o sea, como que eran, me acuerdo de eso sí, que eran preguntas abiertas. El primer examen estuvo muy fácil porque le ayudaron los instructores. Entonces los instructores, como ellos ya habían ya estuvieron dándole clases a los alumnos, pues ya al momento de elaborar el examen ellos decían, pues a lo mejor mis alumnos se acuerdan de esto y así. Entonces ayudaban al profesor a hacer el examen para nosotros. Y para esto, antes de cada examen, los instructores nos ofrecían darnos un día antes o así, 1 o 2 días antes, algo así, como para repasar de todas las prácticas. Eso estaba muy cool. O sea, también estaba cool porque había momentos que era pura risa y así, pero te ayudaban porque si hubo una práctica en la que no entendiste muy bien y así, el estarla repasando te ayudaba un montón antes del examen. Eso estaba muy bien. Y el examen final estuvo muy difícil porque lo hizo el profesor solo. Entonces hubo preguntas que sí dije así como de, no sé, o sea, ¿está bien o qué? Pero al final, no me acuerdo si saqué 8 final en laboratorio, no recuerdo, pero en fisiología al final promedio todo creo que saqué 9, o sea, saqué 8.5 o así, de que derrapando, porque les digo, el último examen de laboratorio sí estuvo muy pesado, pero pues se sacó. No sé, miren, les digo, ya ahorita me da risa porque es como de, no sé cómo lo logré, o sea, hay cosas que es como de, ¿cómo le hice? Pero bueno, como todo en la vida, pues todo se tiene que echar ganas. Y miren, lamento muchísimo si llegaron hasta esta parte del video. Lo siento mucho, pero ya saben que a mí me gusta mucho hablar y que me gusta darles muchos detalles, sobre todo en esto del ámbito académico, porque yo sé que a lo mejor hay personas con dudas y demás. Y pues bueno, espero que les haya servido a todas esas personas o que simplemente les interesa saber cómo se evalúa y así. Bueno, espero les haya gustado mucho el video. Y no olviden, pues si son nuevos así, pues suscríbanse, que me daría mucho gusto, que ya quiero llegar a los 100 suscriptores porque pues mi TikTok me lo pide. Entonces bueno, eso ya sería todo, ya no quiero hacer este video más largo. Esperen la segunda parte, que después la voy a subir, y después voy a subir la parte también psicológica, mental. Bueno, eso que les digo de cómo lo sobreviví mentalmente. Ok, bueno chicos, yo me despido. Eso sería todo por el video de hoy. Sí, les iba a decir, si quieren saber más de mi vida o así, pues me pueden seguir en Instagram, pero les recomiendo que mejor no lo hagan porque a veces hubo cosas, o sea, chistes y así, entonces pues no, mejor no me sigan en Instagram. Ya, ahora sí, basta, ya lo siento mucho. Muchas gracias si llegaron hasta esta parte del video. Suscríbanse, denle like y todo eso si quieren. Y bueno, nos vemos en el siguiente video próximamente. Bye.